Es un placer tener en Radio Sefarad, recibir en Radio Sefarad a Liat Alman. Bienvenida, Liat. Muchísimas gracias, Raquel, por tenerme. Liat es la directora regional para América Latina de la Liga Antidifamación. Hablamos un poquito antes de empezar a grabar de que lamentablemente, Liat, eres experta en muchísimos temas, pero en el que vamos a hablar hoy, sin duda, porque nos persigue esa identificación entre antisemitismo y sionismo, que muchas veces quizá no sepamos diferenciar. ¿O es que no hay que diferenciar? Antisionismo es antisemitismo. Mira, si nosotros en la Liga Antidifamación consideramos que el antisionismo, que quiere decir básicamente, ¿qué es el sionismo primero? Para poder identificar el antisionismo tenemos que definir el sionismo. Y el sionismo es nada más un movimiento para que el pueblo judío tenga un estado en sus tierras ancestrales. Es decir, que la creación del Estado de Israel exista, que el Estado de Israel se mantenga. ¿Y qué es el antisionismo? Es realmente lo contrario. Digamos, el antisionismo prescribe que el Estado de Israel no es un Estado legítimo, que por alguna razón no tiene por qué existir. Y eso es un concepto para nosotros antisemita, porque igual que todos los pueblos del mundo tienen su derecho de autodeterminación en su tierra ancestral, de donde son indígenas, porque el pueblo judío tiene más de 2000 años de historia dentro del Estado de Israel. En nuestros rezos, nosotros siempre rezamos hacia Jerusalén. El Estado de Israel y el movimiento sionista se estableció por eso mismo, por el anhelo de querer volver a la patria ancestral. Entonces, el antisionismo es básicamente una negación de ese movimiento de querer establecerse. Lamentablemente, la palabra sionismo se ha corrompido, se está mal utilizando. Aquellos que la mal utilizan no están permitiendo que el pueblo judío tenga esa definición y que sea una definición propia. Entonces, al corrompir el tema, hay gente que piensa que el sionismo es otra cosa, que es un emblema racista, etcétera, pero no es así. El Ujú. sionismo es nada más la posibilidad de que el pueblo judío tenga su Estado, el Estado de Israel. Sí, se trata de colonialismo, como están atacando a Israel también desde ese aspecto. Y hay que señalar una vez más, Liat, y lo habéis comentado desde la Liga Antidifamación, ese doble rasero, ¿no? Esa doble vara de medir. Correcto. Mira, lo más importante aquí es reconocer que hay un reclamo de que el Estado de Israel, los judíos son indígenas al Estado de Israel. Los judíos son indígenas a esa tierra. Entonces el colonialismo prescribe que los judíos vinieron a ocupar una tierra, cosa que no es así. El problema también con el antisionismo es que demoniza de alguna manera al Estado de Israel y ese derecho de autodeterminación. Ahora, lo importante aquí es que uno puede tener crítica contra ciertas políticas del Estado de Israel, a pesar de que algunas políticas o algunas de esas críticas nos hagan sentir muy incómodos como judíos o como occidentales o lo que sea, críticas al Estado de Israel o críticas a cierto gobierno, a ciertas políticas nos guste o no, pueden existir. Al igual yo vivo en Estados Unidos, hay críticas contra el Estado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, no importa qué administración, si es una administración más de centro o de izquierda o derecha, siempre pueden haber críticas. Al igual que en América Latina o en la misma España, pueden haber críticas de la población hacia un régimen. Lo que no es permisible es que esas críticas terminen en deslegitimar un pueblo entero o un país entero porque ciertas políticas no son populares o no son, digamos, de la corriente media. El mismo Israel tiene muchos críticos de su propia población a su gobierno. Entonces,
Eso es lo que sucede en las democracias. Cuando hay democracias, hay posibilidad de tener desacuerdos con ciertas políticas, pero eso no quiere decir que hay que deslegitimizar un gobierno entero o incluso las personas que viven en este pueblo. Y eso, lamentablemente, ese antisionismo tan viral que se ha sucedido a través de los tiempos, pero a raíz del 7 de octubre lo vemos más, que de alguna manera, incluso los israelíes que están viajando en el mundo, que por alguna razón están de turistas o son académicos o están en el mundo laboral, lo que sea, se ven atacados por ser israelíes o por ser judíos que están viviendo en un sector o están viajando por algunas partes del mundo. Ese antisionismo también lo equiparamos con antisemitismo, porque esos ciudadanos no son responsables por la política de su gobierno. Puede ser que algunos estén de acuerdo, puede ser que no, nadie les está preguntando. Están siendo atacados simplemente por ser judíos y por vivir en el Estado de Israel. Cuando esa crítica a Israel es antisemita, ponnos un ejemplo. Nos has descrito cómo se llega a ese antisionismo, antisemitismo, pero un ejemplo de por qué, de cómo criticar a Israel se convierte en antisemitismo. Correcto. Mira, por ejemplo, un ejemplo muy básico, por ejemplo, las marchas, la libertad de expresión, digamos, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en América Latina, en todos lados, que hay cierta gente que realmente siente, digamos, con la guerra actual, que el pueblo palestino tiene también su derecho a autodeterminación. Nosotros en la Liga Antidifamación también pensamos en lo que hoy no es muy popular, pero es en dos estados para dos pueblos, cosa que somos muy, muy conscientes de que también el pueblo palestino tiene su derecho a autodeterminación y cuando se den las condiciones para que se hagan esos dos estados, pueda haber un futuro. Ahora, uno puede estar marchando y diciendo Palestina libre. Hay gente judía o no judía que puede incomodarse con ese tema. Para mí, tener una Palestina libre y una autodeterminación del pueblo palestino es totalmente legítimo. Cuando tomas ese concepto y lo llevas y manchas de rojo a una sinagoga, ¿ok? Y pones Palestina libre, como sucedió la semana pasada en Chile, en una sinagoga en el centro de la ciudad marcan con rojo y pintan con rojo una sinagoga y ponen Palestina libre y hacen todo tipo de grafitis que son muy ofensivos y lo hacen en una sinagoga, lo que están haciendo ahí es decir, esta gente que es de religión judía es responsable de algo que ellos no tienen ningún control, es importar un conflicto a Chile y de alguna manera eso es antisemitismo. ¿Por qué? Porque ¿qué culpa tiene una sinagoga en Chile de lo que está pasando en el Medio Oriente? No hay ningún control. Están atacando a un grupo judío por algo que es un asunto que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia. Entonces, ahí cuando el antisionismo, es decir, el no querer que el pueblo de Israel exista, atacarlos a una sinagoga por cuestiones de política internacional, eso es antisemitismo. Es un muy buen ejemplo de que en las calles uno puede tener libertad de expresión, pero cuando lo importas o lo transfieres a a una institución judía, eso es antisemitismo. ¿Y el antisionismo es siempre antisemitismo? El antisemitismo no es siempre antisionismo, pero podemos decir, Liat, que el antisionismo siempre es antisemitismo. Yo te diría que el antisionismo solamente por el hecho de no querer que exista el Estado de Israel es antisemitismo, porque es el único pueblo judío que hay en el mundo. Ahora, hay gente que va a esas marchas y que realmente sienten que están haciendo algo, un buen gesto social y que están llamando a una causa que ellos piensan que es justa, que de repente no entienden ese concepto de querer borrar a un pueblo entero.
Y no necesariamente todos los que están marchando por una causa que ellos crean que son justos, los llamaría yo antisemitas. Y por eso llamo la atención a que se informen de qué es lo que están gritando. Cuando alguien dice del río hasta el mar, Palestina será libre, eso significa la aniquilación del pueblo judío. Ellos puede ser que lo repitan como un slogan sin saber lo que están diciendo. Entonces, llamo la atención a aquellas personas que están yendo a marchas porque piensan que están hablando de algo, de una liberación, que sean conscientes y que se informen y que sepan lo que están haciendo. Porque yo sí creo que hay mucha gente que nada más está yendo porque es trending, porque es algo que está sucediendo en el momento, porque sienten que están del lado de la civilización y del lado del conflicto que ellos perciben que es un conflicto injusto y que ellos perciben que es una causa justa, etcétera. Entonces, sí, el antisionismo es antisemitismo. Pero los antisemitas tienen una posibilidad de educarse para entender exactamente qué es lo que están apoyando. Y si entendieran que lo que están apoyando es la aniquilación de un pueblo entero, yo creo que habría más posibilidad de tener y entablar esas conversaciones para entender un poco más lo que está sucediendo. La Liga Antidifamación trabaja en esa pedagogía, ¿no? De intentar que, bueno, llegar a las personas que no sean impermeables. El problema es que ya hay personas imposibles de, no iba a decir de convencer, sino de incluso de informar, ¿no? Pero eso es una de las funciones de la Liga Antidifamación. Nunca habéis tenido un trabajo fácil, pero ahora Liat es, bueno, es muy meritorio con la Cabot lo que estáis haciendo. Gracias, Raquel. Sí, muchísimas gracias también por tenerme. Y sí, como bien dices, tenemos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, ADL en español y la página web también, tenemos mucho material para darle la oportunidad a aquel que esté interesado en aprender más. Y también nos pueden contactar para poder tener estos tipos de diálogos un poco más civilizados sobre lo que está sucediendo y cómo poder ser aliados a esta causa. Antes de despedirnos, Liat, ya la última cuestión. ¿Es quizá aún más doloroso ese antisionismo, ese antisemitismo cuando se banaliza la Shoah? Absolutamente. Estas comparaciones, Raquel, que se hacen de tratar de tildar el Estado de Israel o los judíos con lo que sucedió en la Shoah, con la persecución de los nazis, con el tema del genocidio, todo lo que es paralelismo con temas de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con los 6 millones de judíos que murieron, con los millón de niños que murieron. Es una manera de, sí es antisemitismo. ¿Por qué? Porque eh, el régimen nazi lo que quería era aniquilar a un pueblo entero y de hecho todavía no estamos en los mismos números que estábamos Segunda Guerra Mundial, pre-Shoah en términos de cuántos judíos hay en el mundo. Realmente eso fue un genocidio. Cuando se hacen ese tipo de comparaciones, lo que se está tratando de hacer es demonizar al pueblo judío y tratar de convertirlos de victimarios en víctimas y de víctimas en victimarios. Y realmente cuando se explota ese trauma judío, que es un trauma que hasta hoy en día nos acongoja, es una manera de practicar el antisemitismo, porque realmente los judíos, hacer a los judíos responsables de algo de lo que fueron víctimas, es otra manera de demonizar y de descalificar al pueblo judío. Un pueblo que elige siempre la vida, al que defendéis. Y no sé si quieres añadir algo más, Liat, antes de agradecerte esta entrevista y despedirnos. Raquel, agradeciéndote a ti por darnos el espacio y realmente invitando a tus radioescuchas y a tus televidentes y a tus seguidores que se informen, que se eduquen y que y que puedan tener conversaciones realmente basadas en hechos y basadas en el aprendizaje de la historia para poder entender hacia dónde vamos. Y sí, y mis palabras
empatía por todos los que están sufriendo en esta guerra y realmente uno puede ser empático y al mismo tiempo entender que el antisemitismo es la forma de odio más legendaria en la historia y que cuando hay antisemitismo hay muchos otros tipos de injusticias y por eso te agradezco que nos abras este espacio. Un placer y muchísimas gracias. Hasta siempre. Yat. Gracias a ti, Raquel.